Visitar los barrios históricos de San Juan y San Francisco en la ciudad de Telde es adentrarse en los primeros momentos de la conquista y colonización de la isla de Gran Canaria, en los siglos XV y XVI. Nos vamos a encontrar con un rico patrimonio arqueológico, herencia de su importante pasado prehispánico, al haber sido cabeza de uno de los dos reinos aborígenes en los que se dividía la isla, también arquitectónico y etnográfico. Tras la conquista, Telde se convirtió en el segundo núcleo de población después de Las Palmas y fue creciendo alrededor de 3 barrios: San Juan, Santa María la Antigua, después llamado San Francisco, y un poco más tarde Los Llanos de Jaraquemada, hoy San Gregorio. Los dos primeros constituyen los núcleos fundacionales de la ciudad, conjunto histórico-artístico desde 1981. El trazado urbano ya quedó reflejado en el plano de Torriani, ingeniero de Felipe II, donde se aprecia su estructura irregular que todavía conserva. Pronto, Telde vivió un crecimiento urbano y un gran aumento de población. Muchos conquistadores andaluces, castellanos, moriscos, portugueses se asentaron en esta ciudad, donde obtuvieron ricas y fértiles tierras que se dedicaron al cultivo de cereales, frutos, hortalizas y sobre todo al azúcar, que encontró en Telde las condiciones idóneas para su cultivo: buenas tierras, agua y leña. También se trajeron esclavos negros y berberiscos que se dedicaron a la explotación de los ingenios azucareros. A lo largo de nuestro recorrido por el casco histórico de los barrios de San Juan y San Francisco, encontraremos muchos ejemplos de elementos góticos y mudéjares que trajeron estos primeros pobladores y que se reflejan en ventanas y puertas con cantería de tara, también en bellos arcos conopiales y repisas labradas con motivos decorativos de finas fajas o geométricos de estilo isabelino, donde descansan las ventanas. También balcones con celosías y techos de madera con artesonado mudéjar. El primer núcleo de la ciudad fue el barrio de San Juan, que surgió alrededor de la primitiva iglesia de San Juan Bautista, construida junto a una torre defensiva por Hernán García del Castillo a finales del siglo XV. Esta ermita fue remodelada en el siglo XVII, convirtiéndose en una bella iglesia gótico-mudéjar de planta basilical con 3 naves. Su fachada tiene una bella portada gótico-mudéjar con arco apuntado enmarcado en alfiz, elemento típico de la arquitectura árabe, y decorado con bolas, típico del estilo isabelino o reyes católicos. También destaca la decoración vegetal entremezclada con figuras antropomórficas. Sobre el arco, en una pequeña hornacina, está la imagen de San Juan. El cuerpo central de su fachada se remata con un hastial curvo. La puerta, del siglo XVIII, es de carpintería de madera de pino de Tirajana y adornada con tachones de bronce. En su aldabón, formado por 2 serpientes entrelazadas, queda constancia el año de su fabricación, 1706. Existe otra portada lateral, mucho más sencilla, realizada en cantería, con arco apuntado y alfiz, y con leves relieves de figuras fantásticas en los capiteles, a la que se le conoce como Puerta del Viento. Las 2 torres laterales, neogóticas, son de finales del siglo XIX. Son de cantería, de base cuadrada, y sobre estas 2 cuerpos poligonales. Se rematan en campanario con arcos apuntados. También apreciamos óculos con vidrieras. En el interior del templo se encuentran auténticas joyas. El retablo gótico flamenco, formando parte del retablo barroco del altar mayor, fue traído de Flandes por encargo de Cristóbal García del Castillo en 1500. Es de madera sobredorada. La llegada a la ciudad de grandes familias de comerciantes exportadores hizo posible la afluencia de obras de arte de gusto flamenco, pues Flandes era el principal mercado de los azúcares canarios. El Cristo del altar mayor es una escultura realizada por los indios de Michoacán,
traído de México en 1550. Está hecho de pasta de maíz, por lo que solo pesa 6 kilos, a pesar de que su estatura es de 1,80 metros. También hay que destacar los ricos artesonados de los techos de las capillas laterales de estilo mudéjar. La plaza de San Juan, delante de la iglesia, que se conoce como Plaza de Arriba, quedó como plaza de carácter parroquial, diferenciándose de la Alameda, que se convirtió en espacio público para actividades diversas con reminiscencias románticas. Su perímetro se cierra por varios pilares en cantería gris entrelazados por una verja de hierro forjado, y como elementos decorativos destacamos los jarrones sobre los pilares. En una esquina de la Alameda se encuentra un busto del teldense don Fernando de León y Castillo, primer marqués del Muni, sobre un pedestal de cantería gris, obra del escultor Bloch. Y en la plaza de arriba, otra escultura, también de bronce, de Dr. Gregorio Chili Naranjo, fundador del Museo Canario y también hijo de Telde, obra de Perera. Alrededor de la plaza y Alameda se construyeron las viviendas de las familias principales, por lo general de 2 plantas y con huertas en su parte trasera. Vamos a destacar la Casa León y Joven, del siglo XVI, aunque reformada en el siglo XVIII. Perteneció a la familia Castillo Olivares y en el siglo XIX pasó a la de la familia León y Joven. Responde al estilo de la arquitectura tradicional canaria. Su fachada simétrica presenta un eje central de puerta-ventana con balcón superior cubierto con tejado volado o visera y con decoración de rombos y estrellas. Destacan los balcones de celosía de tipo ajimez de tradición mudéjar. Estos presentan una base decreciente de perfil mixtilíneo, modelo único en las islas, que fueron imitados en una de las fachadas de la Casa de Colón de Las Palmas, de Gran Canaria. La casa parroquial, también conocida como Casa Ponce de León, es un edificio de los siglos XVI y XVII con cantería en puerta y ventana y en la esquina. Actualmente es el archivo histórico parroquial. La Casa Castillo Olivares del siglo XVII presenta también en su fachada una composición simétrica de puerta-ventana enmarcada en cantería y pilastra en la esquina. Tiene 2 escudos heráldicos de la familia Castillo Olivares y Cabrera a los lados del balcón. Muy cerca, otra vivienda presenta unas ventanas con una interesante carpintería de celosía de tipo corredera sobre hojas deslizantes. La Casa de los Ruiz de Vergara, también llamada Casa Condal, es un bello ejemplo de mansión señorial del siglo XVII de arquitectura tradicional. En el XVIII pasó a ser propiedad del primer conde de la Vega Grande. Destaca una portada de cantería con 2 columnas laterales sogueadas de tipo manuelino que se continúan en un arco rebajado. En su interior tiene un amplio patio con galería en su planta superior, cerrada en sus 4 lados, sobre pilares de pies derechos de madera. En su fachada destacan ventanales de guillotina con decoración vegetal en los antepechos. Vemos el escudo familiar en su acceso principal. Al lado de la Casa Condal nos encontramos con el Palacio Rocha, otro ejemplo de casa señorial del siglo XVI. Su elegante fachada presenta huecos simétricos con ventanas de guillotina y repisas sogueadas. La puerta principal es de madera tachonada. En su interior vemos un patio con galería porticada y un bello arco rebajado o carpanel sostenido en finas columnas. En la calle Licenciado Calderín nos encontramos con la Casa Quintana Zumbado. Vemos una casona del siglo XVII, hoy muy reformada, para ubicar la biblioteca, cuya fachada principal destaca por las ventanas adinteladas con repisas decoradas con molduras decrecientes y la puerta central de madera tachonada y con un bello balcón de celosía. La iglesia de San Pedro Mártir es la iglesia del antiguo Hospital de San Pedro, fundado por Inés de Echemida en el siglo XV. El edificio actual es de una sola nave de estilo mudéjar. Destacan elementos de tradición gótica como el arco apuntado
y la decoración vegetal en los capiteles, estilo que coincide con el de la iglesia de San Juan Bautista. Fue rehabilitada para uso cultural con un proyecto de Salvador Fábregas, que recreó una cubierta con artesonado. Por último, vamos a destacar en el barrio de San Juan la Casa Museo de León y Castillo, casa natal de este teldense que fue abogado, político y diplomático español. Fue ministro de Ultramar, de Gobernación y embajador de España en Francia. En reconocimiento a su trayectoria política, la reina regente María Cristina le concedió el título de Marqués del Muni. La Casa Museo también honra a su hermano Juan León y Castillo. La casa es de estilo tradicional canario, formado por dos antiguos edificios de los siglos XVII y XVIII. Tiene dos patios con galería de madera en tres de sus lados y la escalera también de cantería. La fachada es asimétrica con variedad de huecos, puertas adinteladas enmarcadas en cantería y ventanas en madera con cierre de guillotina. Entramos en el barrio de San Francisco, subiendo por una larga y suave pendiente, acompasada por los arcos de un bello acueducto que adelantan ya el ritmo sosegado y tranquilo de este barrio. El barrio de San Francisco constituye, junto con el de San Juan, el núcleo fundacional de la ciudad de Telde, conjunto histórico-artístico desde 1981. En sus orígenes se denominaba Altozano de Santa María la Antigua. Surgió al mismo tiempo que el de San Juan, en torno a una ermita donde se fue concentrando una población de campesinos, jornaleros y artesanos que trabajaban las tierras de los señores. Sus calles empedradas, estrechas y sinuosas responden al modelo de las ciudades medievales, con plano heredado de la Baja Andalucía, lugar de procedencia de sus primeros pobladores. Su arquitectura corresponde al estilo mudéjar, con casas encaladas de una sola planta, con tapias y huertas anexas, de techumbre de teja a dos aguas y puertas y ventanas de tea de color verde. Sus calles, llenas de encanto, se adaptan a una topografía más accidentada que la del barrio de San Juan. Los elementos decorativos son muy modestos, siendo el color blanco de la cal la verdadera protagonista de sus muros. Varias cruces jalonan todo el barrio, por donde se celebraba el Vía Crucis. En 1612 se fundó aquí el convento e iglesia de San Francisco por la orden franciscana, que se situó en el lugar donde antes estuvo la pequeña ermita dedicada a Santa María la Antigua. A partir de entonces se le llamó barrio de San Francisco. La iglesia tiene dos naves y con una sola puerta de acceso con arco de medio punto sobre pilastras y una espadaña en cantería de 1759. En el lateral de la iglesia destaca la portada neoclásica de cantería con arco de medio punto terminado en frontón triangular. Enfrente nos encontramos con el Calvario, antigua ermita levantada en honor a Santa María la Antigua. Es un pequeño edificio con portada también de arco de medio punto y cubierta de tejas a cuatro aguas. Las ranuras de cantería que vemos a los lados podrían ser para depositar limosnas y al parecer estuvieron en el antiguo convento. En el siglo XVII pasó a ser la primera estación del Vía Crucis que cruz a cruz vemos por todo el barrio. El conjunto formado por la iglesia y de las dependencias del convento divide la plaza original en dos, la plaza de San Francisco en el sector sur y la plazuela de los Romeros en el oeste, antes denominada Plaza del Convento, al abrirse a ella la portada de acceso a este centro religioso. Desde esta última accedemos a un mirador panorámico desde el que se ve el Barranco Real de Telde, enfrente los poblados trogloditas aborígenes de Tara y Cendro y el Puente de los Siete Ojos, obra de Juan de León y Castillo de 1868. También vamos a destacar en este barrio la Casa de los Sal del siglo XVIII,
fue propiedad de esta familia de origen irlandés. Se compone de 2 edificaciones, una con fachada a la calle Portería, de tradición mudéjar, y otra a la calle Altozano, con una portada neoclásica rematada en frontón triangular y sobre escalinatas que salvan el desnivel de la pendiente. En su interior cuenta con patios, huerta y jardín muy característico de las viviendas de este barrio. También del siglo XVIII encontramos la casa cuartel, que presenta una fachada con huecos desplazados con respecto al eje de simetría y cada uno de ellos en un mismo paño de cantería. Sus ventanas presentan repisas labradas de tradición gótico-mudéjar y se rematan con molduras. En este barrio de San Francisco está también el yacimiento del Valadero, uno de los lugares mágico-religiosos más importantes de la cultura aborigen. Está formado por un conjunto de cuevas de habitación y un posible almogarén. El nombre Valadero o Bailadero le viene por una tradición según la cual los aborígenes canarios en momentos de hambre y penuria encerraban a las ovejas para que con sus balidos trajesen la misericordia divina. Por último, en un bello rincón del barrio, nos topamos con un bello ejemplar de laurel de Indias, que da paso al Callejón de la Fuente, llamado así por una antigua fuente comunal.